Buenas noches y bienvenidos a su clase de botánica del día viernes 10 de febrero del 2023. Voy a compartir el libro que estamos revisando, que es el libro de Auder, ¿no? Y el capítulo de la anatomía y fisiología de las plantas. Ustedes lo tienen en pantalla, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos estado revisando, por ejemplo, las partes, la estructura en sí, y habíamos mencionado las diferencias entre monocotiledones y dicotiledones. También habíamos hablado acerca de los meristemos apicales, los laterales y el crecimiento de la planta. Ahora vamos a hablar de los tejidos. De manera que nosotros tenemos los siguientes tejidos dentro de la estructura de la planta. Y eso que ustedes ven en la figura a la parte lateral derecha es un corte seccional. Es como que si imaginariamente cortamos un pedazo de hoja, un pedazo de tallo y un pedazo de raíz. Y entonces, ¿qué veríamos en su interior, no? Entonces, por ejemplo, hay un tejido dérmico en la hoja como tal. Y ese tejido dérmico tiene una epidermis y una peridermis. De manera que la función del tejido dérmico de la planta es proteger el cuerpo de la planta y regular el paso de los gases, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Por otro lado, el tejido fundamental tiene tres tipos de, no sé quién tiene abierto el micrófono. Les pido de favor que lo cierren, ¿no? Entonces, el tejido fundamental está dividido en parénquima, colénquima y esclerénquima. Y la función de este tejido es de realizar la fotosíntesis en los tallos y en las hojas, ¿no? Además de que almacena nutrimentos y secreta una serie de hormonas, ¿no? Ese es el tejido fundamental. El tejido vascular, en cambio, tiene dos partes, ¿no? Este tejido vascular es el xilema y el floema. Y normalmente está ubicado en el tallo y transporta agua, minerales. También transporta, ese es el xilema. Más adelante vamos a ver unas fotos ampliadas de cómo luce, por ejemplo, el xilema y el floema en el tallo y cómo lucen en las raíces, ¿no? Entonces, en el tallo, el xilema transporta agua y en la raíz también, ¿no? El floema, en cambio, transporta los carbohidratos y otras moléculas, como por ejemplo las proteínas o las hormonas.
Ahí tenemos una vista o una imagen de cómo luce la epidermis y la peridermis. Entonces, la peridermis es justamente esa capa celular exterior. Tal como lo menciona en el texto, es la capa exterior que cubre las hojas, los tallos y las raíces. Entonces, ustedes ven aquí que hay una especie de cutícula, ¿no? Y esta cutícula es muy resistente al agua. Entonces, aquí vemos la, la imagen ampliada de las células parenquimatosas, las células colenquimatosas y las esclerenquimatosas. Y el parénquima, el colénquima, en cambio son parte del tejido fundamental de las plantas jóvenes, ¿no? Entonces el parénquima lo que hace es permitir el tema de la fotosíntesis y además segrega hormonas y almacena alimentos. Ahí ustedes tienen el caso de una papa y de una pera. A, a esos vegetales, a la papa y a la fruta y la pera corresponden las imágenes, la primera y la tercera. Entonces, la colénquima, en cambio, las células tienen formas alargadas y son de forma poligonal, ¿no? Y tienen un cierto espesor, pero el tema de la colénquima, este tipo de células llegan hasta la madurez de la planta, a diferencia de la parenquimatosa. Y la esclerénquima, en cambio, está compuesto por paredes celulares gruesas y endurecidas. A esta figura es que yo quería llegar, porque hace un momento hablábamos del xilema y del floema. Entonces, esta figura, que parecen sorbetes agujereados, o que me dan analogía de sorbetes agujereados, no es otra cosa sino la imagen de un tallo, ¿no? En donde podemos ver que hay células, esos agujeritos que se pueden ver, uno se llaman las traqueidas, y estas traqueidas tienen justamente la función de transportar, ¿no? En el caso del floema, transporta el carbohidrato, aminoácidos, hormonas, el floema. El xilema, en cambio, el xilema transporta agua y minerales. Entonces, esas especies como de bastones o de sorbetes agujereados se encuentran justo a lo largo del tallo de la planta. Acá está el floema. Entonces, en el floema, en cambio, se pueden apreciar unas especies como de tubos con cribas. ¿Qué es una criba o cuál es el concepto de una criba? Una criba es como una especie de sedazo
que va a retener cierto material y solo va a permitir pasar el líquido. Entonces, por eso es que le dice que el floema contiene unos elementos o una placa fibosa. Estas placas fibosas no son otra cosa sino grandes poros, por los cuales la membrana permite el paso del líquido, ¿no? Entonces, tanto el floema como el xilema se encuentran juntos. Estos los más anchos le corresponden al floema y los más delgados le corresponden al xilema. El xilema como tal tiene en cambio dos tipos de células, que son las traqueidas y las traqueidas tienen forma de cono. Entonces ellos están conectados por formas cóncavas, las traqueidas. Y esas concavidades normalmente se suelen encontrar en las paredes laterales. Ahí tenemos la vista, una vista, digamos que real, y la otra es una vista más didáctica. La de la derecha es tal cual se puede apreciar en un microscopio de alta resolución, el xilema. Y a la izquierda tenemos una vista más didáctica para poder entender la estructura que se encuentra dentro del tallo. Entonces, este tejido vascular es importante mencionarlo porque constituyen el corazón del transporte del agua y de los nutrimentos de la planta. Si no hubiese este sistema de transporte, sencillamente no hubiese cómo el agua y los minerales se transportan desde las raíces hasta las hojas. Esto nos hace ver que las estructuras de las plantas no son tan sencillas como nosotros podíamos suponer a simple vista. Son estructuras complejas, conectadas con células que tienen diversas formas y en las cuales influye mucho el grosor de las paredes. Entonces hay células que, como vieron hace un momento, tienen formas hexagonales y células de paredes finas. Estas de paredes finas normalmente aparecen cuando la planta está en sus primeros tiempos, ¿no? Está en crecimiento. Conforme la planta va madurando, las paredes celulares se van engrosando. Esto un poco nos hace pensar de que, por ejemplo, aquellos árboles que son muy antiguos tienen sus tallos gruesos. Es porque las paredes de sus células han aumentado y, por supuesto, el diámetro del tallo, por lógica, también aumentó. Entonces, regresando al tema del floema, el floema tiene células tipo tubo criboso y esos elementos del tubo criboso normalmente están unidos y están unidos por unas especies de tubos. En estas uniones hay estas placas, existen las placas cribosas.
que no son otras cosas sino los poros revestidos con membrana. Entonces, las células acompañantes, en cambio, son mucho más pequeñas. Y ellas también están conectadas a estos tubos fibrilosos, pero lo hacen a través de los plasmodesmos. Ahora, esto le corresponde a la estructura fundamentalmente del tallo y las raíces también. Las hojas tienen otro tipo de estructura. Entonces las hojas, que son las encargadas de realizar la fotosíntesis y del intercambio gaseoso de oxígeno, dióxido de carbono y viceversa, entonces ellas tienen en su parte ancha el limbo. Y ese limbo está conectado al tallo por un pedúnculo llamado peciolo. Veamos la foto. Ahí tenemos la imagen de una hoja seccionada. Y noten que es como una especie de colchón, en la cual tenemos una cutícula, tenemos una epidermis superior, y en el reverso de la hoja están las estomas. Estas estomas son las que permiten el intercambio del gas. Perdón. Pero noten que hay unas especies de capas de empalizado o de esponja. Entonces estas capas se denominan el mesófilo. Y justo en estas capas encontramos los cloroplastos. Justo en estas. Y dentro de la hoja, porque recuerden que el sistema de transportación de agua y de minerales también debe de llegar a la hoja. Entonces, la parte del peciolo, que es esa unión entre el tallo y la hoja, por ahí va también el tejido vascular, que es el xilema y el floema. Porque caso contrario, la hoja no recibiría el nutriente, ni el agua como tal. Entonces, llegan hasta las hojas parte de esos tubos fibrosos, esas células cóncavas, para la transportación de nutrientes. Entonces, en la epidermis no está el cloroplasto. No está el cloroplasto. Y hay una cutícula que es impermeable. Entonces, esa cutícula impermeable es la que protege a la hoja en la parte externa y protege las células epidérmicas también, que son las que están más abajo. La fotosíntesis como tal es realizada justo en el centro de la hoja, en esta parte que luce como una especie de colchón. Voy a ampliarlo para que en esta parte verde que parece un colchón. Ahí ocurre el tema de la fotosíntesis, porque ahí se encuentran los cloroplastos. Ya ustedes, imagino que en los primeros cursos vieron la diferencia de la célula animal con respecto a la célula vegetal. Y
Los cloroplastos son los que dan el color de la planta, ese color verdoso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Tomate. Yo voy a hacer preguntas porque no se conoce si es que ustedes están prestando atención o qué es lo que está sucediendo. Olga Lindao, Presente. ¿cuáles son los conductos por los cuales atraviesa el agua y los nutrientes? ¿Cómo se llaman esos conductos? Ayúdele, Yulei Sánchez. Yulei Sánchez. Ariana Marcillo, ¿cómo se llaman los conductos por donde viaja el agua y los nutrientes? Vanessa Sanisaca, ¿cómo se llaman esos conductos por donde viaja el agua y los nutrientes? Vanessa Sanisaca. Lady Mollón. A ver, nuevamente, atiendan por favor. La planta en términos generales tiene tres tipos de tejido. Tiene el tejido dérmico, que a su vez está dividido en epidermis y peridermis. Tiene el tejido fundamental, que está dividido en parénquima, colénquima y esclerénquima. Y está el tejido vascular, que está dividido en xilema y floema. Entonces, cuando se habla del transporte de agua y minerales, el tejido que se encarga de esa transportación es el xilema. El floema es exclusivo para el transporte de carbohidratos, de aminoácidos y otras proteínas de la planta. Por otro lado, el parénquima, el tejido fundamental de la planta, realiza la fotosíntesis. Pero el parénquima es una célula cuya estructura o su pared es una pared delgada, porque aparece en el desarrollo de la planta. La colénquima no, la colénquima almacena nutrientes y llega hasta la adultez de la planta, hasta la madurez, así como la esclerénquima. Entonces, esta estructura de tejido es importante tenerlo claro para poder entender lo siguiente, ¿no? Que son las estructuras, por ejemplo, en las hojas, y cuáles son las funciones de estos tejidos. Entonces nosotros veíamos que la hoja tenía unas especies de huequitos en las partes reversas.
Esos huequitos se llaman estomas. Y por ahí es en donde se regula este movimiento de los gases, del O2 y del CO2. Por favor, abran sus cámaras. Abran sus cámaras que necesito hacer la foto del curso. Hay 17 personas conectadas. Adrián Macías, Antonio Alvarado. Yo voy a tener que dejar tarea en la plataforma y que ustedes dibujen estas estructuras. Porque definitivamente yo estoy preguntando y nadie responde nada. Y yo tengo que volver a repetir y ustedes ni mal ni bien responden. Y eso es preocupante. Así que la mejor forma es que ustedes dibujen estas estructuras. Puede ser que con eso se motive poniéndole colores, poniéndole nombres y se pueda comprender mejor el tema de cómo luce el tallo. Por ejemplo, estos conductos que parecen sorbetes con agujeros. Y les coloquen los nombres a cada parte de ellos. Lo mismo sucede con la hoja, ¿no? Esa hoja que en un aumento microscópico lo apreciamos como que si fuese un colchón, es justamente donde están acomodados la célula que permiten la fotosíntesis y que por supuesto le da el color verde a la planta. Ya, entonces, Adrián Macías, está Antonio Alvarado, Margarita Bruno, Denis Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Yulei Sánchez, Leini Mollón, Olga Nitao, Ariana Marcillo, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Eva Sánchez, Jennifer Panta, Samantha Mendoza. Cindy Panta también está por ahí conectada. Samantha Mendoza, Eva Sánchez, Vanessa Santizaca, Karen Sichi y Ariana Marcillo. 17 personas están conectadas. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bueno, mis, que tengan linda noche.